En el vídeo de hoy vamos a ver lo que ocurre cuando realizamos un corte a las raíces en una planta, es decir, partimos las raíces por la mitad. Resulta que una vez hecho me doy cuenta de que es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu planta. Un año después de realizar estas podas vemos los resultados y resulta que mi Xingu verde y la planta del dinero de las monedas chinas están estupendas. Si me preguntas ¿por qué las has cortado de raíz? Te diré que sus raíces estaban muy unidas, muy compactas y cerradas, como veis en las imágenes, y que ocupaban la mayor parte del espacio de la maceta. Esto supone un problema para la planta, ya que no hay espacio suficiente para la tierra dentro de la maceta, así que no podrá retener humedad y nutrientes para dárselas a las raíces. Como resultado, pues las raíces se secan mucho más rápido de lo normal y además la planta deja de crecer, ya que no encuentra los nutrientes que debería aportarle la tierra. Además, el follaje también se vuelve como amarillento. Este es uno de los principales síntomas de una planta con grandes raíces. El color amarillo de las hojas nos indica que hay una falta de nitrógeno, que es el que aporta a nuestras plantas para que saquen bonitas hojas verdes y brillantes. Así que cuando tienen falta de nitrógeno, pues tienen un color como amarillento o así. Bueno, así que te aconsejo que hagas lo mismo que yo. Saca tu planta de la maceta y desecha la tierra vieja. Desenreda las raíces y luego coloca tu planta en una maceta que sea más grande que la anterior. Lo que ocurre es que si las raíces no se pueden desenredar porque están como estas, que están así de gordas, ¿veis? Pues lo que tienes que hacer es cortar. Bueno, coloca siempre tierra fresca, ya que esto le da a la planta una nueva vida y le ayuda a salir fuerte y bonita durante la temporada de crecimiento. Pero si ves que con desenredar las raíces no es suficiente, pues ya sabes, yo te recomiendo que hagas lo mismo que yo he hecho. La primera vez que lo escuché pensé que era como matar a la planta y que si cortaba sus raíces lo único que iba a conseguir es que se muriera. Pero ya ves, pasado un año mi planta del dinero está estupenda, mejor que nunca diría yo. Bueno, te voy a dejar la recomendación para realizar el corte. Primero de todo, intentar cortar aproximadamente 1/3 de la raíz y nunca más de la mitad de la planta, o sea, de las raíces de la planta, nunca más de la mitad, siempre 1/3. Resulta que las plantas son sorprendentemente resistentes y siempre encuentran una manera de recuperarse. Este es el caso de los esquejes. Con regularidad tomamos esquejes de nuestras plantas que felizmente echan raíces en solo un par de semanas. Bueno, pues eso ocurre porque encuentran una manera de sobrevivir. La poda que vamos a hacer, pues no matar tu planta y en realidad puede hacer que tu planta prospere. Podría ser incluso altamente beneficioso para una planta de aspecto cansado, o sea, una planta que ya lleva muchos años con nosotros, que tú le ves que no tiene suficiente fuerza, que no tiene suficiente brío y que como que no crece o se le empiezan a poner las hojas así amarillas como las de la imagen, pues normalmente es porque tiene las raíces muy grandes y no tiene suficiente espacio. Bueno, el lirio de la paz o espatifilo es otra de las plantas que yo tengo y como ya tenía muchos años y unas raíces muy grandes, pues el año pasado pues le hice así un corte de estos del que os comento en las raíces y bueno, pues se podría pensar que reducir el volumen de las raíces en la maceta en 1/3 es reducir su capacidad para absorber el agua y los nutrientes, pero en realidad ocurre lo contrario. Pues que estamos estimulando el crecimiento de nuestras raíces que con el tiempo aumenta la densidad general del sistema radicular y su aumento de la densidad permite que la planta absorba más agua y nutrientes del suelo. Bueno, ahora te voy a decir cómo hacerlo, pero antes de decirte esto quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas, que si todavía no te has suscrito, pues que lo hagas para no perderte futuros vídeos muy interesantes. Mirad, ahí veis las puntas de las hojas que están secas. Bueno, ahora os enseño cómo se hace eso,
y que me dejes un me gusta a este vídeo, porque resulta que para ti es totalmente gratis y al canal nos ayuda mucho. Además, en este canal te vamos a mostrar tanto vídeos sobre plantas como sobre mariposas, sobre abonos, insecticidas, fungicidas. Te vamos a enseñar a germinar, pues que si fresas, patatas, melones, sandías, no sé, un montón de cosas. Y ¿qué te iba a decir? Que además puedes compartir con familiares y amigos que tú creas que les pueda interesar, porque son unos temas, bueno, que nos gustan a todos. Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace. Esto es fácil de hacer. En principio, en primer lugar, como te suelo decir siempre, te aconsejo que todas las herramientas que vayas a utilizar con tu planta, pues tijeras, cuchillos, cuchillas, todo esté totalmente desinfectado antes de empezar a hacer nada. Luego es fácil de hacerlo. Bueno, colocas las raíces sobre una tabla de madera o una tabla de las de cortar y agarras firmemente la planta. Con la ayuda de un cuchillo grande y afilado, colocas las raíces de la planta de lado, o sea, de costado, y cortas pues aproximadamente un tercio. No te aconsejo que cortes más. Yo creo que si cortas la mitad tampoco va a pasar nada, igual le cuesta más recuperarse la planta, pero corta un tercio solamente de la base, de la parte de abajo. Mirad, el cuchillo bien desinfectado y limpio, para hacer el corte que os estoy diciendo. Luego, con movimientos largos y agradables, pues colocas la planta en posición vertical y cortas algunas de las raíces que están alrededor del costado del cepellón, y que hace esto que le permite agregar tierra alrededor de todo el cepellón, o sea, porque cuando lo vayas a poner en el tiesto, pues que tengas espacio. Cuando pones la planta nuevamente en su maceta, dando espacio para volver a crecer las raíces en la parte inferior, ¿ves? También estoy cortando algo de los costados, para que luego tenga espacio. Lo que yo hago es poner tierra fresca en el bajo de la maceta. Resulta que este abono lo puedes hacer tú mismo, tú misma. Simplemente usa 5 partes de abono y 2 partes de perlita. Así te ahorras el tener que comprar mezclas de tierra de mejor calidad, y asegúrate de que la maceta pues tiene algún agujero para el drenaje y que la tierra haya quedado bien firme en la maceta cuando la estás sujetando, que no haya cualquier espacio de aire. Y cuando tengas la planta bien asegurada en tu maceta, pues empujas un poquito hacia abajo para que todo quede bien firme y bien sujeto, y después le das un riego pero súper abundante, que vaya bien el agua y que drene bien el agua por abajo. Y luego, después de hecho esto, pues solo tendrás que asegurarte de colocar la maceta en un lugar con que le dé mucho la luz natural, para permitirle realizar la fotosíntesis correctamente. Mirar, ahí cerca de la ventana pues está fabulosamente bien. Pues no hay una época del año que sea mejor que otra para realizar esta poda. Tú mismo, cuando veas que la planta está como agobiada, asfixiada en la maceta, dentro de la maceta, y que necesita pues más espacio, pues ese es el momento adecuado. Tú mismo lo puedes decidir. En ocasiones, pues yo había oído que la poda de raíces puede ser un proceso estresante para una planta, especialmente si se corta más de la mitad de la estructura, y que este estrés puede provocar que las plantas se marchiten o que comiencen a dejar caer algunas hojas, o que sus hojas se vuelvan amarillas. Por mi experiencia te voy a decir que no te preocupes tanto, simplemente continúa con tu cuidado normal, con la rutina de siempre, darle mucha luz y el agua que necesite, y se recuperará rápidamente. Sí es verdad que en algunas ocasiones puede haber un crecimiento un poco atrofiado de las primeras semanas después de la poda, pero esto es simplemente porque la planta está creciendo y reemplazando las raíces que has podado. Así que bueno, esto es todo. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Un saludo y te espero en el siguiente vídeo.